¿Cómo es posible que uno de los juegos multijugador basados en una de las franquicias de soft horror más populares de los últimos años haya terminado prácticamente en el olvido? Project Playtime prometía expandir el universo de Poppy Playtime con un multijugador canon, eventos, ARGs y una experiencia completamente nueva dentro de la fábrica, y aún así, en pocos años desapareció del radar. Y por supuesto amigos, en este 2025, cuando estén viendo este video, 2026, ya se cumplió un año más de la salida de este juego, que fue en 2022. Entonces, como un pequeño homenaje, les voy a dedicar este video para que podamos hablar de lo mejor, lo peor y por qué Project Playtime terminó siendo olvidado, incluso de por qué nunca llegó a su versión mobile. Así que sin más, comencemos pues con el video del día de hoy. A finales del 2022, específicamente el 12 de diciembre, Move Entertainment lanzó Project Playtime, exclusivamente para PC a través de Steam, y se trataba de un juego multijugador ambientado dentro del universo de Poppy Playtime, y lo más importante, canon dentro de la historia, dentro de lo que cabe. Su anuncio, por supuesto, no fue normal. Move volvió a apostar por el misterio utilizando páginas web, eventos ocultos, pistas que se iban revelando poquito a poquito, y todo este despliegue no solo expandía la historia, también dejaba claro que Project Playtime no era un spin-off cualquiera. El juego, gente, es bastante fácil de entender, un experimento contra varios jugadores donde estos debían limpiar la fábrica de los residuos de las experimentaciones mediante unos minijuegos que daban partes de juguetes para la extracción y así terminar escapando dentro del tren sin morir en el intento. Ahora bien, lo mejor de Project Playtime es que realmente se sentía como una extensión de Poppy Playtime. Estábamos dentro de la fábrica, pero desde otra perspectiva. Los objetivos eran fáciles de entender, los minijuegos estaban claramente inspirados en capítulos anteriores. Para cuando salió este juego eran solamente el capítulo 1 y el capítulo 2, aunque no eran especialmente difíciles como tal estos minigames, ya que estaban diseñados para generar con un poquito de tensión constante, algo tardados pero no complicados de realizar, y esto mientras el experimento nos iba acechando. Además, el juego contaba con un sistema de progresión bastante completo. Podías conseguir experiencia, los famosísimos Playtime Coins, que era la moneda del juego. También podríamos desbloquear atuendos y por supuesto podíamos mejorar cosillas, detallitos para nuestros experimentos favoritos, como cambio literalmente de skin, que era bastante bueno. Por supuesto amigos, el pase era sinceramente buenísimo, tenía diseños únicos, ideas que jamás veríamos en los capítulos principales, colaboraciones con creadores de contenido y un apartado visual sólido, muy a la altura de lo que vimos en Poppy Playtime Chapter 2. A esto se le suman mejoras de habilidades que facilitaban moverse en el mapa, así como la posibilidad de invitar a tus amigos a jugar, y aquí entre nosotros cada partida se sentía muy especial cuando jugabas con tus amigos, con subs o incluso otros creadores de contenido, y por supuesto la experiencia siempre fue caótica, tensa y completamente distinta dependiendo de con quién tú llegaras a jugar, aunque como veremos más adelante, nada de esto duró demasiado tiempo. A medida que el tiempo pasaba y el lanzamiento del capítulo 3 se acercaba, comenzó a notarse que Project Playtime ya no tenía la atención total de sus desarrolladores. En pocos meses el juego parecía estar entrando en una etapa de cierre, como si el ciclo ya hubiese terminado prácticamente. Muchas personas comenzaron a quejarse en el aire, problemas importantes nunca se corrigieron, como el bug de la experiencia que no se otorgaba al finalizar las partidas, el mal funcionamiento del juego en otros idiomas que no fuese el inglés o la falta de optimización en general. A esto se le suma promesas que jamás llegaron, gente, nuevos experimentos, trofeos, misiones diarias, misiones semanales, más VHS que expandieron un poco más la historia y contenido que la comunidad llevaba esperando bastantes meses. Lógicamente ustedes saben que gracias a Project Playtime conocimos a Boxy Boo, al Dr. Erling Sawyer, pero sí faltaron muchísimas cosas que se tuvieron que agregar, incluso ya ahorita que está el capítulo 4, pero de momento no hay noticias de que este juego vaya a continuar con toda la saga. De hecho, las expectativas crecieron aún más tras el éxito de la fase 2, la de Incineration, y después de una sesión privada mostrada únicamente a creadores de contenido oficiales, donde estuve yo, donde se presentó básicamente el futuro del juego con ideas a mediano y largo plazo, ideas que lamentablemente nunca llegaron como se nos prometió, y que cuando salieron algunas estaban totalmente diferentes a como nosotros la habíamos visto desde nuestra perspectiva. Por supuesto, antes de la llegada de la fase 3
3 de Forsaken, ya era evidente que el enfoque del estudio estaba completamente puesto para Poppy Playtime capítulo 3. Las actualizaciones del Project Playtime se sentían apresuradas, con menos cuidado y pues con muchísimo menos cariño comparadas con las de la fase 1 y la fase 2. Y ya dentro de las actualizaciones, que fue un poquito la decaída del Project Playtime, se eliminaron mecánicas que eran muy positivas para el juego. Ya no podías enfrentarte a los mini Haggis cuando te capturaba el experimento principal, ahora solo esperabas a que alguien te reviviera. Una cámara vista desde la parte de arriba que, bro, era aburridísimo estar esperando a ver si alguno de los supervivientes tenía la decencia de revivirte. Se retiró la función de invitar amigos, que esto es lo que más me molestó totalmente. Ya no podía invitar a mis panas creadores de contenido, mucho menos a mis suscriptores para grabar partidas. Simplemente tenía que jugar con randoms, y también el sistema de matchmaking, de poder conectarte con las demás personas, no funcionaba del todo bien. Se desactivó el chat de voz, que había funcionado anteriormente, y nunca se añadieron nuevos personajes jugables. Con el tema del chat de voz, al parecer hubo como un error donde podías hablar con tus compañeros, los escuchabas y ellos te escuchaban. Era un error muy extraño, no funcionaba tal cual bien el chat de voz, pero pues estaba integrado, como que lo estaban intentando adaptar, pero al final con las últimas actualizaciones incluso eso desapareció. Y sobre los personajes jugables, siempre se rumoró que íbamos a tener a PJ Puja Pilar, quizás a Bunzo Bonnie. En este caso también, posterior al capítulo 4, pensábamos que Doi iba a llegar, y pues otros personajes que nunca terminaron de llegar. Como ya les mencioné, tampoco llegaron las misiones diarias ni semanales, y entre fases parecía que el progreso se reiniciaba eliminando nuestros tickets ya ganados. Al final dio la sensación que la fase 2 y 3 se utilizaron más como un teaser encubierto de Poppy Playtime capítulo 3 que como una evolución real del Project Playtime. Estábamos ante un puente entre el capítulo 2 y el capítulo 3, y parece ser que eso fue lo único que fue, un triste puente. Y a partir de este punto el juego entró en una clara decadencia. Casualidad o no, amigos, fue también una etapa complicada dentro de MOF Entertainment, marcada por la salida de varios desarrolladores debido a diferencias internas, que no me gustaría tocar tanto ese tema dentro de este video, pero definitivamente la salida de estas grandes estrellas del desarrollo de Poppy Playtime, que no eran cualquier persona, eran realmente piezas fundamentales, pilares fundamentales dentro de pues esta empresa, y es bastante triste que se hayan ido del juego. Pero pues parece que todo esto, esta increíble bola de nieve, fue lo que provocó que pues todo se terminara yendo en la decadencia. Entonces, ¿por qué Project Playtime fue olvidado? No fue porque el juego fuera malo, tampoco porque la idea no funcionara. Project Playtime fue olvidado porque nunca fue tratado como un proyecto a largo plazo. Desde cierto punto de vista dejó de evolucionar, dejó de recibir soporte necesario y terminó convirtiéndose en un producto secundario, cuyo único propósito parecía mantener la atención del público mientras se preparaba el lanzamiento del capítulo 3. La falta de contenido nuevo, las promesas incluidas y la sensación constante del abandono hicieron que la comunidad se fuera alejando poco a poco, no de golpe, sino como cada actualización llegaba tarde, incompleta o directamente no llegaba, y cuando un juego multijugador pierde a su comodidad, literalmente lo pierde absolutamente todo. Sobre la versión mobile, amigos, que siempre me han estado comentando en todos mis videos, Infinity, ¿qué pasó con la versión mobile del Project Playtime? Pues nunca estuvo en condiciones de expandirse a otras plataformas, ya que con ciertos problemas técnicos que tenían en PC y una base de jugadores cada vez más pequeña, llevaron a la versión mobile pues a un riesgo total, e incluso si esta gente ya estaba trabajando en algo mobile, pues el riesgo o la oportunidad de lanzarlo para allá era inminente. Les digo, actualmente la versión de Project Playtime de PC no está terminada, sigue en modo beta, por así decirlo, sigue como Early Access, acceso anticipado, y pues lógicamente si la versión de PC ni siquiera está bien, tampoco van a sacar una versión mobile. Incluso ustedes ya lo saben, amigos, la versión del capítulo 1, 2, 3 y 4 cuando salen en mobile tarda muchísimo tiempo en lanzarse, y si la versión de PC de Project no está lista, mucho menos para comenzar a adaptarla. Y al final pues el Project Playtime quedó en una de las ideas con mayor potencial dentro de Poppy Playtime, buenos conceptos, un arranque prometedor, pero sin el compromiso necesario para sobrevivir con el tiempo. Y aún así, amigos, para muchos de nosotros Project Playtime sigue siendo un experimento interesante dentro del universo de Poppy Playtime, un recordatorio de que una buena idea no siempre es suficiente si no le das el tiempo, el cuidado y el soporte que necesita.
Y ahora dime tú, ¿llegaste a jugar el Project Playtime? ¿Crees que pudo haber tenido un futuro diferente? ¿Será que el futuro de Mob retome todas estas increíbles ideas que tuvimos en este juego? Amigos, los leo en comentarios. Así que sin más por el momento, no olviden dejar su like, dislike, suscribirse, desuscribirse y denunciar. Se cuidan, se bañan, chao.